Hola nuevamente a todos, este es un nuevo video reacción, entre paréntesis, de Soanfopina, porque en realidad los videos reacción se hacen en directo y este es más bien algo grabado. Como ustedes sabrán, este video no se edita, por lo tanto podré tener fallas, podré haberme equivocado. Si es así, por favor, corríjanmelo acá en la caja de comentarios, obviamente como siempre pidiendo el respeto que corresponde. Sé que extraño que alguien de un... porque dicen VTuber, yo no digo que es VTuber, pero esté hablando de política, pero espero que te guste el contenido y si te gusta te pido por favor que te suscribas, le des like y compartas este canal para que de a poco vayamos creciendo a pesar de que es demasiado pequeño. Así que sin más, vamos comenzando con el contenido de hoy. Recuerda que soy Soanfu y el contenido que voy a criticar hoy es algo bien simple. Uy, ya me hice grande. Ya me hice grande, ya me hice chiquita. Ay, no, muy chiquita. Perdón, ahora sí. Me hice grande, me hice chiquita, pero ahora corresponde el tamaño que corre. Y equipo la pantalla. Muy bien, ¿qué es lo que sucedió durante estas 2 semanas? Sucedieron muchas cosas en estas 2 semanas en Chile, como por ejemplo que por ese motivo la derecha se ha puesto de acuerdo para que junto con la izquierda no permitan el nuevo borrador de la Constitución. ¿Qué es lo que pasa? Les recuerdo, haciendo un pequeño resumen, que los nuevos constituyentes, después del fallo de la primera, si aprobaban o no aprobaban el borrador, sucedió de que obviamente se rechazó, se hizo unas nuevas elecciones y en estas elecciones, que también está el video en mi canal, ganó la extrema derecha. Una extrema derecha donde dicen muchas cosas, como por ejemplo que las personas que tienen alguna limitación física o mental no son como el resto de los seres humanos. Por lo tanto, ¿por qué? Porque pierden plata. Y es literal, porque no es la primera vez que sucede. Hace muchos años atrás, en la ciudad de Valparaíso, iban a cerrar un colegio lingüístico que ayudaba a este tipo de casos, los preparaban para la vida y literalmente un concejal de la derecha, que en esos momentos después fue alcalde, dijo literalmente que los niños con discapacidades no eran rentables para la sociedad. Y ese es el pensamiento de la extrema derecha. O sea, nunca han ocultado el pensamiento donde las mujeres, si son violadas o no son violadas, tendrían que igual tener al hijo, o en caso donde tanto la madre como el feto caen en riesgo, igual tener al hijo cuando la decisión debería ser de la mujer, o en este caso de la pareja en sí, porque no vas a arriesgar una vida por otra. Pensamientos muy radicalizados a la derecha, donde obviamente confían que solamente el matrimonio funciona entre una pareja heterosexual y no en la diversidad sexual, donde prácticamente te dicen que la homosexualidad es una enfermedad y por eso mismo hay que arreglarlo con disparos en la cabeza o simplemente mandándolos a reformar en psiquiátricos que terminan cada vez más locos. Personas que dicen, como por ejemplo, que también tengo un video, que una actriz que hizo una escena que era pública en una serie que digamos que era subida de tono, porque obviamente la palabra lo dice, su título lo dice, infieles, es prácticamente una prostituta. Entonces estamos hablando de una derecha demasiado extremista, ¿de acuerdo? Una derecha que dice que nuevamente que la dictadura no fue dictadura, sino que solamente gobernaron durante 17 años y que no existieron, porque en realidad ellos son ciegos, sordos y mudos a las aberraciones que sucedieron para la época dictatorial. Por lo tanto, para que se vayan dando cuenta cómo es esta extrema derecha, ¿de acuerdo? ¿Por qué voy con todo este contexto? Porque cuando se dieron cuenta la embarrada que se estaba mandando los nuevos constituyentes, porque esto en estos momentos son consejeros constituyentes, la derecha se dio cuenta la embarrada que se mandó. Y fue muy grande. Porque empezaba a salir leyes que son totalmente ridículos, que en realidad en vez de ir avanzando va retrocediendo. Me van a decir, no, si no es así. No, yo sinceramente puedo leer prácticamente las cosas nuevas que traen y no traen nada. O sea, es un retroceso total a los avances
y ganancias sociales que hemos tenido, como por ejemplo que te quitan el derecho a ¿cómo se llama esto? Que se llama en Chile cuando los trabajadores van, porque aquí tenemos sindicato o tripartita, y van a negociar. Cuando van a negociar con las empresas, nosotros en Chile tenemos derecho a protestar, a irnos a la huelga. Los trabajadores tienen derecho a irse a la huelga. Bueno, y negociar mejoramientos que ayuden en el sistema social de ellos. El tema es que para los nuevos constituyentes, que son de la extrema derecha, en su mayoría, eso no es válido. Eso sería anticonstitucional. Y además de eso, están constitucionalizando un tema de que las AFP, las ISAPRE, los colegios particulares subvencionados, la educación privada y un montón de cosas sean de la Constitución. O sea, darle mucho más regalías y el pobre que siga siendo pobre y mucho más pobre. Donde prácticamente nosotros, que somos uno de los países que pagamos menos impuestos en el mundo, sí, me van a decir, ¿cómo? Sí, Chile es uno de los que paga menos impuestos en el mundo. ¿Por qué? Porque justamente las empresas son subsidiarias o subsidiadas por el Estado, porque esa es la Constitución que dejó el señor Pinochet. Y ellos dicen, no, es que tenemos que subsidiarlos más. O sea, no vas a ganar plata porque ellos no quieren pagar impuestos, así de simple. No cualquiera en Chile tiene una casa, y menos una casa sobre los 30 millones de pesos. O sea, las casas generalmente, las que están a la venta, las que pertenecen al subsidio de vivienda, no pasan de los 24 millones de pesos. Pero sin embargo, para estas personas no tendrían que cobrar impuestos ni para la primera casa, que podría valer perfectamente unos 100 millones de pesos, ni para la segunda casa, porque no tienen derecho mientras... No es que la segunda casa, y todos tenemos... No, sí, todos tenemos derecho a surgir. El problema es que la cara de raja de ellos es no tener que pagar impuestos. Y un país que no logra recaudar impuestos se va endeudando cada vez más y no te vas a enriquecer. ¿Qué es lo más paradójico de esto? Porque si tú no logras tener impuestos, los ricos se hacen ricos, mientras los pobres se hacen más pobres. Pero si los pobres no trabajan, ¿cómo vas a poder llenar tus bolsillos siendo rico? Eso se me viene a la paradoja. Obviamente tú necesitas trabajar, por eso vas a una empresa que te contraten. Pero si tú tienes horribles formas de trabajar, y el chileno por la idiosincrasia dije, ¿sabéis qué más? Prefiero morirme de hambre en la calle ganándome lucas fuera que seguir rompiéndome el lomo contigo. Y también obviamente no respetan el trabajo y no les importa cuidar el trabajo, como así se dice. Por lo tanto, si el patrón pierde, y a mí qué me interesa. Perfecto. Bajo toda esta gama, la derecha se dio cuenta que algo estaba mal con el nuevo desarrollo de los proyectos. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué es lo que provoca? Que obviamente el borrador ya no esté al gusto de ellos. Ellos ya no les interesa para nada la constitución o el borrador de constitución que están entregando. Y eso provoca que obviamente la derecha y la izquierda se unan, pero más la derecha, que es la que grita más fuerte diciendo no podemos aprobar este nuevo borrador porque este nuevo borrador nos retrasa. Lo más increíble de todo esto es que ellos mismos fueron los que estaban más alegres porque la de extrema derecha había llegado. Paradójicamente karma, sí, paradójicamente karma. Y a mí me encanta cuando el karma se cumple. ¿Por qué? Porque ahí es cuando te das cuenta que de alguna u otra forma la tienes que pagar. Así es simple, te mandas una embarrada y la tienes que pagar. Y eso es lo que me encanta de este karma. Bueno, sin más, que lo que pasó que obviamente hay canales que han surgido en Chile de la extrema derecha que dicen, bueno, ya que ganamos, vamos a salir ganando nosotros. Y por lo tanto se dan con el derecho de amenazar a quien se les dé la gana. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué es lo más interesante de esto? Que Evelyn Matei, que en otros videos ustedes me han escuchado hablar, Evelyn Matei fue o es hija, porque no sé si el señor Matei está vivo, pero es hija de una de las personas mano derecha del señor Pinochet justamente en la dictadura. Y que estuvo también metido en el caso de la Operación Cóndor y la Caravana de la Muerte. Y que paradójicamente, con sus palabras, ella dijo que ella estaba estudiando y estaba preocupada del
de una nota en inglés, y que al día siguiente, el padre le dijo, no te preocupes que mañana no va a dar clase. Donde ella misma vio seguramente cuántas veces su padre se reía de los asesinatos y de las violaciones de lesa humanidad, pero ahora no, ahora ella no le... su papá es un santo. Le recuerdo, señora Matei, si es que en algún momento escucha este video, que su padre también está nombrado varias veces en el informe Valley, que es un informe que se hizo en Chile en la época del señor Erwin para calmar las aguas, que corresponde a todos los delitos de lesa humanidad que en ese momento el chileno con valor y ya sin miedo con lo que perdieran lo que se le daba la gana, porque ya habían perdido hasta sus hijos, fueron capaces de hablar, porque también les recuerdo que hasta el 2004 nosotros seguíamos bajo la manipulación y las órdenes del señor Pinochet que usted tanto valora. Por lo tanto, es muy paradójico que en estos momentos ella que aprobó y seguramente se rió y que también tiene comentarios que los comunistas son come guagüita y que al izquierdista o al comunista habría que desaparecerlo de otras maneras porque cuando se dio cuenta que las palabras eran muy duras fue cambiándolas. Que se enoje porque alguien de la extrema derecha la amenaza. Después que ella aplaudió con bombos y platillos cuando los republicanos ganaron en las elecciones de los nuevos de los nuevos constituyentes. Que lo más paradójico de esto, que en sus propias palabras dijo, ganó la democracia y perdió el comunismo. Por eso digo que es muy paradójico lo que vamos a ver esto, porque en realidad es todo paradójico. Y después de estos 11 minutos, casi 12 minutos, no te sigo dando largas porque en realidad tenía que resumirte lo que estaba pasando. Y vamos a lo que interesa en realidad, que es el informe que nos pueden entregar ahora. ¿De acuerdo? Vamos para allá. Les recuerdo que esto pertenece a un canal llamado Chilevisión en Chile. Y el programa es Contigo en la Mañana. Este es un extracto del año, que sea de hace algunos días atrás, 8 días atrás, ¿ya? Voy dando todos esos datos para que recuerden que yo me estoy colgando de otro. Pero vamos a comentar cómo corresponde. Vamos a adelantar un poquito esto. No, subtítulos no. Mira que hago estupideces. Ya, velocidad normal. Vamos acá, porque el chileno habla un poquito rápido, si se han dado cuenta. Entonces, vamos a darle play. ¿Cuándo cargue? Perdón, es el internet. Mira, vamos a ver el video y luego vamos entonces a comentar esto porque, como decíamos, ha recibido una condena transversal de todos los sectores. O su marido no se lo... Evelyn Matei, pobre... ¿Quién te crees? ¿Quién te ungió de qué? O sea, ¿a ti te importa el soberano y la democracia una... Por eso les digo que detrás de esto no solo está la izquierda, está la derecha traidora, globalista y está Piñera. ¡Traidores! El día que yo sea presidente de la República, no te la vas a llevar pelá. ¡Traidores! ¿Qué es lo más gracioso de todo esto? Que la extrema derecha aprueba el capitalismo y el globalismo. Porque para capitalizar y para llenar tus arcas necesitas globalizar el sistema. Y lo más entretenido, que él, que es Pedro Pulque, tiene un canal que no lo vamos a ver porque no me interesa, pero es un empresario en Chile, de la extrema derecha que apoya bastante al señor Kast. Pero le recuerdo, señor Pulque, el señor Kast fue hace algún tiempo atrás, hace algunos meses atrás, visto con una transexual en su auto haciendo cosas muy, muy entretenidas. Que usted diga ahora que la izquierda y la derecha son traidores y usted le siga pagando el tema a Kast. Pero es increíble, me encanta esto. Les juro que me encanta esta paradoja que forman ellos, para no decir incongruencia y otras palabras que se me están viniendo un poco más feas a la cabeza. Traidores con Chile, los vamos a fusilar. ¿Qué es lo que se merecen? El día que yo sea presidente de la República, dice Pedro Pol. Y trata de patúa a el Madrid por hablar de su capital. Está muy bien. Eso es lo otro. Lo más entretenido de todo esto, les vuelvo a recordar, Evelyn Matei es hija de una de las manos derechas más cercanas al es que no sé si decirle general Pinochet, ex senador en vitalicio Pinochet, el ladrón más grande de Chile Pinochet o el asesino más grande de Chile de Pinochet. Miren, da lo mismo. Pero ella
viene una familia también de la extrema derecha que creció bastante con el gobierno militar. Tuvo muchos beneficios con el gobierno militar y disfrutó del gobierno militar durante mucho tiempo. Ella es una de las grandes defensoras del señor Pinochet hasta que se dio cuenta que le estaban tirando mucha basura, entonces se quedó callada. Y el otro caballero, Bull, también es de la extrema derecha y también es partidario del señor Pinochet. Entonces es muy entretenido como dos personas que son del mismo bando, una amenaza a otra con fusilarse. Aunque claro, después dijeron que era broma. Pero eso no son bromas, ¿cierto? No sé. Quizá. Puede ser. Pero broma decir fusilamiento. Cuesta, Pedro Pol, en la carrera presidencial. ¿Por qué se enoja tanto con Evelyn Matei? ¿Qué es lo que por desata su ira? político en la Constitución. Bueno. Al texto constitucional. Sí. En el fondo lo que dice Evelyn Matei, para poner en contexto, que Evelyn Matei dice que ella no iba a sacrificar su capital político aprobando esta Constitución. Que si la Constitución y lo que venía seguía como está, ella no la iba a aprobar. Eso. Entonces, a propósito de eso... Y aquí vemos el real problema de esto. Les vuelvo a recordar, son los republicanos, una extrema derecha, los que están haciendo el borrador de la Constitución actual. Lo que pasó, y lo vuelvo a repetir, la derecha se está dando cuenta la gran embarrada que va a pasar. Y aparte que hay una alta decepción o de la nueva forma o nuevo método de la Constitución. Y esto es lo más entretenido, alguien de la extrema derecha que favorece la dictadura, que no habla de dictadura y un montón de cosas, y que después se retracta muy suavemente. Evelyn Matei tuvo la cara raja de decir que no va a entregar sus capitales. Señora Matei, usted pertenece a un partido, y si el partido dice vamos, va a ir, no le queda de otra. Lo único que le quedan sus electores, y sus electores cada vez son menos, pero bueno, ¿qué se le puede hacer, cierto? Ven, aquí es mordamos la cola entre todos porque en realidad mientras... Y de alguna manera Sebastián Piñera también ha llamado a tratar de buscar una constitución conciliadora. De acuerdo. Sin hablar directamente que él va a rechazar, dice tratemos de hacer una constitución que la verdad una a todos y que este tema se zanje lo más luego posible. Y a propósito de estas dos declaraciones, finalmente, es que este hombre, Pedro Pol, que tiene aspiraciones presidenciales, dice cosas súper insultantes, pero obviamente que la del fusilamiento es lo que causó finalmente mayor rechazo, ¿no es cierto? ¿Luchito quiere decir algo? Sí, les quería complementar porque Pedro Pol lo hemos tenido varias veces comentándolo en el resumen. Recuerden que él, la primera aparición que tiene donde se hace muy famoso es cuando estábamos en el proceso constitucional anterior y él expresó palabras similares en contra de Jaime Baza y de Fernando Atria, que decía, los trataba a ellos de vende patria y que ellos debían ser fusilados. En ese momento Jaime Baza presentó acciones legales en contra de Pedro Pol. Después de eso, Pedro Pol este año también fue partícipe de un hecho, no sé si ustedes se acuerdan, mientras el ministro Marcel con la ministra Jara estaban recorriendo Chile presentando el nuevo pacto fiscal y la reforma de pensiones, Pedro Pol trató de entrar al auditorio y encaró al ministro Marcel y después fue sacado de ese lugar. Pedro Pol tiene además denuncias de violencia intrafamiliar por parte de una expareja. ¡Ay, esto es lo más hermoso de esta situación! Lo más precioso de esta situación. Y creo que lo puse en el primer video de las constituyentes de Chile, lo que pasó, que está en este mismo canal. En la mesa constituyente de los republicanos hay más de 11 personas con denuncia BIF. ¿Qué es BIF? Violencia intrafamiliar. Y no solamente de BIF, sino de acoso sexual, sino de... hay uno que se logró salvar de un atropello, que atropelló a alguien. Y así, o sea, yo creo que voy a hacer un anexo de eso. O sea, la cantidad de delitos que han cometido, o no delitos, perdón, antes que me digan algo, cuidado con lo que dices, no, pero han sido acusados, están tramitados, está el parte judicial y han sido condenados de alguna u otra manera a pagar. Porque ellos pagan, en realidad nunca van a la cárcel, pero pagan sumas económicas y con eso basta y sobra para comprobar que fueron culpables. O sea, de tomo y lomo. O sea, les recuerdo que hay unos dulces en los republicanos, pero excelente. De hecho, el mismo caso ha sido denunciado por BIF también, aunque ese ya lo dudo un poquito más, pero también ha sido denunciado por BIF. ¿Qué quiere que hagamos?
hacia la situación de Además, los extremistas. tiene denuncias de uno de sus Derecha. trabajadores que acusó que él lo había golpeado en un almacén. Entonces, es un tipo que constantemente ha estado en este tipo de confrontaciones políticas mediante su canal de YouTube, insultando a políticos, y en este caso ocurre, como lo decían ustedes, tras la postura que expresó Evelyn Matei del nuevo proceso constituyente. Sí, tiene 62 años, es dueño de una cadena de supermercados en Osorno, empresario. Fue parte del partido Amplitud, formado en 2014, que eran descolgados de Renovación Nacional, y en el 2006 participó en las elecciones municipales como candidato a concejal. Tenía intenciones de ir como candidato a alcalde, finalmente fue como candidato a concejal. Obtuvo en Osorno 246 votos, el equivalente al 0,7% de los votos. No le fue muy bien. Su electorado duro. Muy duro, muy duro. Sí, Amplitud es un partido que adosa lo que es republicano. O sea, son como la antesala de los republicanos, pero vienen de la manito. O sea, cuando apoyó a Kast, y él es uno de los primeros que apoyó a Kast en el tema de la presidencia. Entonces, lo vuelvo a decir, si tenemos estos tipos en algo tan extremista como los partidos radicales de la derecha, donde piensan que la mujer se tiene que quedar en la casa a cuidar a los hijos, y lo único que sirven para servir al hombre, y que tienen que estar con ganas de servir al hombre, y se tienen que cuidar el cuerpo para verse bella y para quedarse calladita y volver a servir al hombre, estamos mal. Donde dice que la homosexualidad es una enfermedad, donde solamente el matrimonio es entre el hombre y la mujer, que bla, 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 bla. Me van a decir, pero la Biblia dice que el matrimonio es entre el hombre y la mujer. Sí, todo lo que tú quieras, pero hay un tema que yo también te digo y que te lo pongo en la cara, y es el que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso quiere decir que con todos supuestamente los defectos que tenga, porque no es un defecto, para nada. Si es chico bajo, si no es un tuerto que no piensa, da lo mismo. Tú tienes que quererlo igual. Y eso quiere decir que si tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, a los prójimos que son homosexuales también los tienes que querer. O los que pertenecen al LGBTIQ y más, también los tienes que querer. Así que, toma, te la comes. Porque si tú eres tan religioso, te tienes que basar en las 3 reglas principales. El amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a tu padre, respetar a tu padre y a tu madre, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Listo, se acabó. Y con eso te callo de que dicen que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Así de simple. Yo me baso en las 3 reglas principales que nos vino a dejar Jesús a esta tierra. Y como es el Hijo de Dios hecho hombre, te la bancas. Así de simple. Te la aguantas. Pero y ahí la te verdad, dejo. bueno, es que sabes que como fuera de sí, locos, podríamos, han existido, pero lo que pasa es que las redes sociales amplifican y contaminan el ambiente con mucha violencia. Porque finalmente, claro, si hay un personaje que por ahí dice algo que todos condenan, pero con esto se amplifica, se difunde, se retuitea, se repostea, entonces eso va provocando un ambiente mucho más crispado, y eso es lo que es peligroso de estas declaraciones, más allá de que yo creo que lo importante es que todo el mundo lo condenó y que nadie le va a hacer caso, espero. Sí, pero Monse, Sí. ¿cómo en pleno 2023 hay una aceptación de alguien que emite un juicio o que dé una declaración que quiere fusilar a otra persona? O sea, de verdad que estamos en un escenario que es malísimo. Tenemos a Moreira, tenemos a Evelyn Matei, tenemos a La Cordero, tenemos a Kast, tenemos a Kaiser, tenemos a Silva, tenemos... te doy una lista de cuántos políticos tenemos que piensan exactamente lo mismo y que se han tirado tremendos y hermosos dulces por el estilo. Creo que no. Lo siento, es que La son cosa no muchos. es graciosa, la situación, la verdad es que no tiene ningún fondo político, la verdad es que no tiene ningún criterio. Entonces, creo que de verdad este es el punto final que tenemos que hacer. O sea, ¿por qué aceptamos que gente le diga a una mujer que es alcaldesa, que uno puede estar de acuerdo con ella o no, ¿no es cierto?, en su ideología, puede estar de acuerdo o no en cómo plantea los temas, pero nunca le desearía algo malo o un daño? Y derechamente que un tipo habla de fusilar a alguien, los vamos a fusilar. Entonces también todo tiene un límite. Todo no es gracioso, no es divertido, no es humor, no tiene nada. No tiene nada. Entonces tú no puedes tratar a una persona que como sea se levante en las mañanas a hacer su pega, al servicio público. E insisto, uno puede estar de acuerdo con ella o no, uno puede ser de su partido o no,
pero no puede permitir que alguien llegue, se siente frente a una cámara porque tiene plata, porque es la gracia que tiene este señor, que tiene plata, ¿no es cierto? Que tiene una cadena de supermercado, ¿no? Entonces tiene acceso a poder tener su propio programa, su propio canal de YouTube, hacer sus propias cosas. Trate hacia las demás personas. No puede tratar hacia una persona. Entonces algo hay que hacer, porque esto fomenta el odio, fomenta la violencia, fomenta todo lo que no queremos como país. Entonces yo creo que ahí hay que hacerle un palo. Yo no sé qué acciones va a tomar Evelyn Matei, pero yo creo que no debería quedarse de brazos cruzados. Es como amenaza. Yo creo que es porque cuando dice que vamos a fusilarlo a todos, más que calumnia, es una amenaza. Ay, no, y no va mucho más que eso, no estamos hablando de solo amenaza. El problema es que nosotros, obviamente, es una amenaza, nadie tiene que aceptarlo, pero lo más entretenido de esto es que Evelyn Matei también se ha dado tremendas frases, como por ejemplo los patipelados. Que en Chile los patipelados eran esa clase de población callampa, por así decirlo, o de clase muy baja. Así que ellos que se muerden entre ellos mismos. Está mal, nunca podemos comparar o tapar el sol con un dedo. La violencia es la violencia, sea de derecha, sea de izquierda, da lo mismo. Si viene de una protesta que supuestamente estamos defendiendo cosas que corresponden, entonces no se pongan a tirar piedra. Si vienen de un colegio que quieren gritar, entonces pelotudos, tú mismo defiende tu colegio y no permitas que lleguen molotov. O para tu compañero que se cree un poquito más inteligente de pegarle a los carabineros de Chile. Listo, la violencia está mal, venga de donde provenga. Si viene del Estado, también es violencia. Si viene del ciudadano, también es violencia. Y que un pelotudo piense que tiene plata y que puede amenazar como se le da la gana, bueno, le recuerdo a Carlos Larraín, que literalmente dijo, a mi hijo no lo pueden meter preso porque es hijo de Carlos Larraín, por lo tanto pagó una miseria a la familia que dejó sin padre. Así que sin el sustento de vida. Así que no me vengas con eso. O sea, la derecha se ha caracterizado de decir eso y se les da la real gana de decir que ellos mandan y quienes no. Tanto es que tampoco nos podemos quejar porque el señor Piñera fue totalmente displicente para el estallido social, donde se fue a comer una pizza literalmente con sus hijos, creo que fue al Domino, pero no me acuerdo muy bien el establecimiento. Entonces, si tenemos una derecha constantemente cometiendo esos errores, entonces que no nos sorprenda que salga un pelotudo con plata y diga, es que te voy a fusilar porque ustedes son unos traidores a la patria, porque eso es lo que hemos cultivado hasta ahora, eso es lo que hemos permitido hasta ahora, y que tú te pongas en alerta, no sé, me vas a perdonar, pero te recuerdo que Matei también fue una de las primeras en defender al señor Pinochet. Por lo tanto, ahí es donde literalmente me da un poquito de rabia. Vuelvo a decir, la violencia de quien venga jamás tiene que ser permitida. ¿Hasta cuándo? Ya la violencia ha provocado demasiado daño, esencialmente a los que fueron víctimas de la violencia. Y en Chile, lamentablemente, aún hay una herida que cerrar sobre eso. Por lo tanto, si pelotudo de Juanito Pérez, porque no creo que sea tan grande, si un empresario no lo ha hecho en todo Chile, significa que está muy cómodo con la platita o la poca plata que le está llegando. Me da lo mismo, porque yo creo que ni llega a los zapatos a los grandes empresarios en Chile. Entonces, ustedes están en la responsabilidad de parar los carros. Así de simple. Es un pobre tipo que gana 2 pesos más que el resto. Y listo. No es un empresario. Así de simple. Me van a decir, pero es que tiene cadena de supermercado. No. Tiene un par de supermercados ahí que le dan para vivir. Y como lo vuelvo a decir, o sea, necesita estar en su sector porque es un verdadero patrón de fondo. Hace lo que quiere. No me sorprendería que si empezaran a rascar un poquito más en su historial encontrarían cosas mucho más graves. Porque ese tipo tiene una cara, la misma cara que tiene el señor... ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre. Pero también mencioné en algún momento acá. Toda amenaza, pienso yo, que por eso puede ser la querella. No, y además que O incitación a la violencia. No además sé. que Evelyn Matei como autoridad relevante del país, ¿no es cierto? Ella ha sido candidata a la presidencia, ¿no es cierto? Es hoy día uno de los liderazgos más importantes de la centro derecha. Yo creo que ella puede dar aquí un golpe de timón y decir, oye, ¿sabes qué? En este país no se puede hacer esto. Y yo voy a actuar frente a esto. No solamente me voy a quedar una declaración, voy a actuar frente a esto. Creo que eso también es relevante, Lucho. Mira, sobre lo que dicen ustedes, en julio del año pasado, que era un poco lo que les había anticipado, Fernando Atria y Jaime Baza presentaron una querella en contra de Pedro Pol. Entonces,
Entonces, si tú ves, eventualmente puede existir la configuración de un delito de amenazas, eventualmente eso lo tiene que ver lógicamente después la Corte, si es que da curso o no a esas querellas, pero la alcaldesa Matei algo deslizó de que ella también podría iniciar algún tipo de acciones legales en contra de esta persona. Pero claro, es una querella por amenaza o algún delito de esas características que en general tiene una penalidad baja. Claro. Sí, estoy viendo acá el canal de YouTube que tiene Pedro Paul, tiene 21.000 suscriptores. Sus videos rondan las 10.000, 12.000, 8.000 visualizaciones. Es decir, ahora- no es un canal muy seguido tampoco. Claro, ahora con esto va a tener más seguidores o más visto por lo O menos más vistos este por lo video. menos, sí. Pero creo que representa un sector que no tiene ni siquiera... Yo lo pondría, de hecho, a la derecha del Partido Republicano. La representación que pueda tener su discurso en estos momentos yo creo que es ínfima en Chile. De Claro. hecho, en la candidatura hace 7 años atrás tuvo un 0,7%. Cuidado, porque estamos hablando de un 0.07% en un universo de 9 millones de personas y Osorno es chiquito. Y estamos hablando de zona. O sea, obviamente para él en esos momentos fue bastante fuerte. Así que, ojo, no hay que menospreciar este tipo de pensamientos porque tenemos el ejemplo mismo de la Segunda Guerra Mundial y el caballero de... yo no entiendo por qué bloquean la palabra, pero Hitler, donde la persona, el científico que lo acompañaba, que era un psicólogo, un psiquiatra, ya ni me acuerdo, era un especialista en este tipo de temas donde lo único que tienes que implantar es la semilla. Por eso mismo pasó el resultado de las elecciones de ahora. Porque gracias al tema de la extrema izquierda que se mandó un montón de embarradas con la constitución anterior, obviamente ellos salieron, solamente tuvieron que implantar una pequeña semilla. Y esa semilla fue como, por ejemplo, cuando dijeron vamos a cambiar el himno nacional. Seguramente lo tiraron a broma o como ejemplo, pero eso bastó para que se transformara en una verdadera bacteria y una enfermedad que va gangrenando la mentalidad o el pensamiento positivo que teníamos hacia la constituyente. Así de simple, o sea, pequeñas cosas se agrandan demasiado y aunque sea un pequeño canal, ¿ya? Puede tener más repercusión de lo que queremos pensar. Ya, sigamos adelante con el tema porque... La verdad que eso puede ir variando quiero con hacerlo el un tiempo, poquito pero me parece que la postura que tiene él y reaccionar así solamente porque Matei dice que hoy se me pegó, lo siento. no va a aprobar esta nueva constitución, me parece que el discurso de Pedro Paul no tiene cabida hoy en el espectro político chileno. Claro, pero tampoco podemos dejar pasar todo. ¿Ah? Y porque tú tengas más, porque así parten las cuestiones, ¿no? Sí, no Empiezan digo dejarlo despacito. pasar, pero al menos lo que me da tranquilidad es que ese pensamiento hoy es prácticamente inexistente en Chile. Claro, creo yo. pero parte así y después va tomando adepto y como ves que no pasa nada, sale otro, la tuya y dos más, y después la tuya y otra más, y después se transforma en algo que como país yo creo que nadie quiere, ni de un lado ni de otro. O sea, tú no podrías andarle ofreciendo fusilamiento a las personas. Tal cual. ¿Qué es esa cuestión? Estoy completamente de acuerdo contigo, Julio. ¿Qué es esa cuestión, Lucho? No, o sea, no creo que nadie en este país pueda decir, no, ¿sabes qué? No pienso como tú, te quiero fusilar. O sea, ya, para. O sea, de verdad que no... Bueno, en este país eso ocurrió, pues. Por eso es especialmente grave. Por lo mismo, Por eso tiene tanto significado. por lo mismo, Lucho. Por No lo es- mismo. Yo creo que tal como dices tú, Y aquí está el tema, o sea, eso es lo interesante de este periodista. Tocó un tema importante. Vuelvo a recordar, Evelyn Matei es hija de uno de los generales que está mencionado varias veces en el informe Valley. Informe que habla o junta temas de lesa humanidad que sucedieron en Chile en la época dictatorial. Fue uno de los que estuvieron en la junta de gobierno, que así se llamaba en ese momento, cuando decidieron si aceptaban el sí o el no. Y les recuerdo que estuvimos a 2 minutos que el señor Pinochet volviera nuevamente a hacer un golpe de Estado. Lo que pasa que parece que con el señor Matei se conectaron. Pero da lo mismo, o sea, les vuelvo a recordar, el señor Matei estuvo metido en esto y la señora Matei estuvo mencionando y estando muy a favor de la época militar y aún así habla bien de la época militar. Época donde sucedieron varias violaciones a los derechos humanos. Si ese es el tema acá, es un círculo vicioso, no lo podemos permitir, no lo podemos permitir.
Pero recordemos que la que está saltando de decir que va a denunciar es una de las que tuvo a favor justamente en ese tema. Me van a decir, entonces no juegues, no es la ley del talión. No es la ley del talión. Pero dense cuenta que no ha pasado nada, absolutamente nada de tiempo, y aún tenemos estos pelotudos que si tú piensas distinto hay que fusilarlo. Pero si tenemos a personas que elegimos como la señora Matei, obviamente que significa que en Chile aún existe mucha gente que piensa que piensa contrario a ti, hay que fusilarlo. Así de simple, si ese es el tema. Yo sé que me estoy dando muchas vueltas, pero ese es el tema en realidad. Así de simple. O sea, cuando lo hago yo, está bien, pero cuando lo hace otra persona, hacia mí está mal. Y eso es lo que está sucediendo con la señora Matei. Ese es el tema. Así de simple. Nada más. La ley del embudo se le dio vuelta. Así de simple. Y ese es el problema que voy a seguir alegando hasta el cansancio. Es una palabra que tiene mucho peso y mucha historia en Chile. Entonces cuando se usa así... Y recordemos un poquito lo que fue ahora la conmemoración del 11, o sea, cuánta gente validó el golpe. Recuerden ese debate que se dio, dejando de lado lo que dicen ustedes, palabras como el fusilamiento, todas las atrocidades que se cometieron. Por eso hablo desde cuando hoy. Vemos que a Pedro Paul habla con esa liviandad, claro, pero es que si yo lo contextualizo un poco con lo que pasó con el último aniversario del golpe. O sea, Pedro Paul finalmente normaliza una situación que un sector político de este país lo normalizó de una manera abismante durante el aniversario del 11 de septiembre. Y el problema es que la señora Matei lo normalizó también, sí, por eso les digo, o sea, yo no lo voy a soltar. Perdónenme, pero esto yo no lo voy a soltar. Y lo voy a seguir repitiendo. La señora Evelyn Matei fue una de las que estuvo bastante molesta por la conmemoración por primera vez después de 30 años de conmemorar el golpe de Estado y a los caídos del golpe de Estado. De los que se perdieron, las vidas humanas que se perdieron en ese momento. Entonces, por eso digo, es paradójico y da rabia. O sea, ella es justamente del lado político que normaliza el golpe de Estado y las frases que decían: los tengo identificados todos y al traidor hay que matarlo. Así de simple. Perdónenme, pero es que es verdad. O sea, yo no soy comunista, no me interesa el comunismo, no soy socialista. Pero cuando tengo estos personajes enfrente que normalizan, pero cuando le llega la bala a ellos empiezan a llorar como locos, perdónenme, pero por reírme. De verdad. Porque la paradoja y el karma se cuenta solo. Sí, pero yo creo, Lucho, que más allá de eso, finalmente en la época en que estamos, hablar con esa liviandad, como dices tú, de fusilamiento, despierta en los chilenos la historia. La historia donde efectivamente hubo fusilamiento, más allá de la polémica del 11, yo creo que incluso puede no estar vinculada a eso. Yo creo que en fondo es una amenaza de muerte, literalmente, pero también que usa una palabra que tiene mucho contexto, histórico, ¿cierto? Es que tú puedes tener, que se dio la discusión del 11, los por qué, cómo se llega, etcétera. Tú puedes tener esa discusión y la puedes tener siempre, pero la liviandad con la... De partida no fueron 3.000 asesinados en Chile. Esos son los datos oficiales que entregó Pinochet en su momento. Pero la suma asciende mucho más en Chile. O sea, aquí no ocultamos ni redondeamos los que fueron asesinados en la época militar. Aquí el problema es que no se han encontrado la cantidad de asesinados, que es distinto. Ejemplo, hoy día o ayer, si no me equivoco, hay una noticia donde encontró un caballero en su casa huesos de la época militar. ¿Y cómo sabemos que es de la época militar? Porque al lado de él estaba el centro o uno de los centros de retención de la DINA. DINA era la inteligencia que tenía el señor Pinochet en su momento. Y ahí seguramente hubieron torturados, hubieron un montón de cosas. Y ahí se encontraron restos de óseas humanas justamente al lado de que estuvo adosado al grupo, o sea, a la casa de la DINA. Entonces, de eso estamos hablando. O sea, nosotros en Chile no tenemos la cantidad de muertos porque no sabemos dónde quedaron los cuerpos. Hace unos cuantos años atrás se encontró una persona que fue amarrada, encadenada con esta con estos alambres púas, yo no sé cómo se llaman en otras partes, que fue amarrada, fue lanzada al mar desde un helicóptero, ¿ya? Y se comprobó que ella salió
respirando, o sea, se ahogó en el momento. Y esos restos óseos se encontraron hace poco tiempo. Y ese es el problema, lo vuelvo a repetir, nosotros no tenemos la capacidad de saber cuántos muertos fueron en la época militar porque no tenemos conteo de cuerpos, porque no existen cuerpos. ¿Se dan cuenta? Si eso es lo grave de todo esto. Así de simple, o sea. Hablamos de cuestiones tan serias en el planeta, digamos, este no es un tema solo de Chile, en nuestro planeta, en nuestro mundo, digamos. Hoy día estamos en una época, se supone que de conciencia superior, en todo ámbito. Somos seres humanos más conscientes. ¿Ah? Desde nuestra realidad, desde nuestro interior, ¿no es cierto?, con los animales, con el medio ambiente, estamos tratando de ser más conscientes, ¿no? Entonces, no cabe esto, no entra, no da lugar. No está en el estándar mínimo de lo que una sociedad requiere. Estábamos viendo otros titulares con respecto a esta persona. Esto fue el 2022, en julio, 24 de julio, en el programa Las Indomables. Ahí fue, si gana el apruebo, no van a ser 3.000 asesinados como Pinochet. Pedro Paul saca ronchas por su dicho en el programa de Pati Maldonado. ¿Sabes qué, Julio? Yo entiendo lo que dices, que hay que tener ojo en estos discursos de odio, porque a veces una persona puntual empieza con estos discursos y esto puede ir agarrando más masividad, más adeptos y se transforma después en un partido político que piensa como lo que está diciendo este hombre. Ahora, para contextualizar un poco, yo creo que este discurso que profesa este sujeto en sus redes sociales, un canal de YouTube que tiene muy poquitos seguidores, no representa pero a un porcentaje, yo creo, menor al 1% en Chile. Yo creo que habría que ponerle ojo si el día de mañana este hombre arma un partido político que tenga representación en el Congreso y que de verdad tuviera Yo creo la que ese gente porcentaje ha aumentado, Roberto. No, a ver, el Partido Republicano tiene sus adeptos, pero el Partido Republicano no ha tenido este discurso en el Bueno, de hecho, último tiempo. Kast condenó las palabras de Pedro Paul. Pero por eso yo te digo, si el día de mañana un candidato de derecha en este caso... Error, te vuelvo a decir, Kast sí tenía ese discurso. De hecho, Kast decía de que si no hubiesen no sé qué cosa, aún estaríamos con el señor Pinochet, que es el gobierno que a él le gusta. Entonces, no sé en qué mundo vives, periodista, pero señor Koch, pero sí, el señor Kast sí ha tenido esas declaraciones de odio bastante seguido y reiteradas veces, así que no me venga a decir que no es así, señor Koch. Yo, de verdad, no trates de tapar el sol con un dedo, por favor, de verdad, o sea... ¿Vas a justificar lo que dice este hombre? Yo te digo, bueno, tengamos cuidado porque hay gente que tiene representación en el Congreso, etcétera. Pero en este caso yo creo que ese discurso tan extremo de personajes como Pedro Paul me parece no tienen cabida en la sociedad chilena. Y espero que no lo tengan. Sí, no tienen cabida, pero tenemos una persona como Kast. Y ya he dado varias veces menciones como Kast o como Rojas, que también hemos hablado de Rojas, y otro político un poquito cerdo que decía, ay, yo no sé qué comen estas niñitas que están tan desarrolladas a los 15 años. Entonces... volvemos a decir, o sea, ellos mismos, o sea, la misma derecha ha normalizado toda esta situación. No una vez, sino que varias veces. Y lo tratan de tapar lo más posible, si es bajo las tumbas. Así de simple. Espero que no lo tengan. Bueno, y ayer fue repudiado por todo el mundo, ¿no? Como bien decíamos, desde el presidente de la República hasta, ¿no es cierto?, José Antonio Kast, quien también repudió estas declaraciones y estas amenazas a Evelyn Matei y Lucho, ¿no? Todo el espectro político se cuadró y, por supuesto... Bueno, hasta el presidente habló, ¿no? Sí, también. El presidente, José Antonio Kast, todos la verdad que condenaron esto. No, claro, por eso te digo que no está en el estándar. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión y parar y decir, bueno, hay cosas que no están en el estándar nomás. Hay cosas que con las que no podemos lidiar permanentemente y cotidianamente en nuestra sociedad. La libertad de expresión también tiene sus límites, ¿no? Cuando se trata de generar daño a esta persona, cuando se trata de proferir amenazas, de generar dolor en los demás, hay que parar, hay que darse cuenta, ¿no? No por tener tú un canal, no por ser tú dueño de algo, ¿no es cierto?, te va a poder dar esos lujos, Lucho. No, absolutamente, absolutamente. Y si te fijas un poco lo que decía la Monse, el tema de las redes sociales y que finalmente amplifican esto, y el pasito entre las redes sociales y una representación parlamentaria es muy pequeño. Lo mismo recuerden con Johannes Kaiser. Recuerden los videos de Johannes Kaiser cuando él era como youtuber o cosas así. Él ahora tiene un discurso bastante más moderado. Pero si ustedes se acuerdan de los videos de Johannes Kaiser, eran videos bastante fuertes en muchas de sus declaraciones. En nuestro programa.
perdón, si tiene declaraciones moderadas es simplemente y llanamente porque le cayó la funa encima. Así de simple, y ellos necesitan vivir del pueblo. Porque ustedes creen que si no necesitan vivir del pueblo y si la gente lo hubiese apoyado, hubiese cambiado el discurso, lo dudo. Así de simple. Disculpen chicos, se va a escuchar bastante bajo al principio. Me di cuenta recién ya al final del video que el volumen estaba bajo, pero van a tener que subirle más nuevas. También estuvo, no sé si ustedes se acuerdan que tuvimos un par de contactos con él, con algunas frases bien desafortunadas. Entonces, claro, tú ves que él a lo menos ha tenido una moderación en su discurso. Que cuando hablo de moderación en su discurso, digo, no tiene nada que ver con su componente político, sino que en la moderación en la forma de expresarse. Y en este caso, claro, el poder pasar de un youtuber a un partido político y a una representación parlamentaria, estamos viendo que es cada vez menor el margen. Esperemos que Claro, no sea así. porque genera, más claro, y lo que pasa es que, en redes sociales, lo que decía yo, que va generando un ambiente, también va corriendo el cerco de lo que se puede decir. Entonces hoy día en redes sociales cualquiera puede decir cualquier cosa. Y eso no es inocuo, finalmente va generando un ambiente, va corriendo la cerca de lo permitido, de lo respetuoso, porque la libertad de prensa, el derecho a opinión es algo que nosotros todos defendemos, porque es básico. Pero eso también implica ciertos límites que tienen que ver con no sobrepasar. Y es por eso que yo creo que ha sido positivo que reciba la condena de todos los sectores que están en la política institucional, sea el Partido Republicano, sea el presidente Boric. Sí, ha recibido la condena, pero yo creo que el más contento con lo que estamos hablando ahora es Pedro Pol. Porque estamos hablando de él. ¿O no? Pasa eso, la contradicción que tiene todo esto, ¿no? Porque hay que informarlo, pero también esto implica que se expande su mensaje. Se condena, está bien, estamos de acuerdo en que lo que dijo está mal, pero estamos hablando de él. Mira, todas las personas pueden tener su opinión frente a la realidad en la que viven. Y Pedro Pol puede tener, ¿no es cierto?, una impresión, una reflexión de lo que ha vivido el país en los últimos 10, 15 años, que uno tampoco puede a él negarle la posibilidad de que lo diga. Lo que él siente, o cómo ve Chile, o qué piensa de cada persona. Pero acá estamos hablando del límite, ¿no es cierto? Él puede tener la misma opinión que tiene y puede pensar lo mismo de los demás que piensa. Pero hay que tener cierto decoro al hablar de los demás. Hay que tener cierta responsabilidad al hablar de los demás. Tú no puedes andar diciendo cuando fusilemos a estas personas. O sea, ahí ya corre el límite. Porque lo que él puede pensar de Piñera, de Matei, de Atria o del presidente o de quien sea, es legítimo. Tampoco tú le vas a coartar el derecho a él a pensar o a decir lo que siente o reflexiona, ¿no es cierto?, de la realidad del país. Él también tiene derecho a hacerlo, pero que lo diga respetuosamente. Que lo diga sin estas sentencias. Que lo diga sin esa liviandad de andar diciendo cuando lo fusilemos. Entonces, ahí es donde el hombre traspasa. Además, ahora lo que él piensa del país también es legítimo. Si cada uno puede pensar lo que quiere de la realidad del país o de sus autoridades, son autoridades que son públicas. Están ahí para que la gente también reflexione sobre ellos. Pero todo tiene que tener un límite. Y ahí nosotros tenemos que tener la fuerza para decir también, oye, no crucemos esta barrera, como dice la Monse, porque alimenta el odio, alimenta la crispación, alimenta después los malos entendidos, ¿no es cierto? Alimenta grupos, ¿no es cierto?, que no tienen nada que perder y que después se van haciendo más fuertes, más gigantes. Y para eso está la justicia, Julio. Cuando se cruza un límite, y por eso Evelyn Matei está estudiando acciones legales, porque cruzó un límite este hombre y para eso está la justicia, para que justamente no se digan cosas como estas. Lucho, y Evelyn Matei está estudiando acciones legales, pero no se ha sabido nada más al respecto. Sí, está estudiando la opción de presentar una querella, lo más seguro por el delito de amenazas, que iría quizás en la misma línea de lo que hicieron antes Baza y Atria. Ahora, yo les decía también un poco del historial de Pedro Pol. Él tiene detenciones previas por otros delitos, violencia intrafamiliar, además esta situación que tuvo con un trabajador de uno de sus supermercados que lo denunció porque lo habían golpeado. Pero en el caso de la alcaldesa Matei está estudiando la situación y lo más seguro es que sea delito de amenazas. Por lo que escuchamos, hay más que injurias o calumnias. Aquí claramente apunta eventualmente desde el punto de vista legal como un delito de amenazas. Claro, eso es lo que me figuraba a mí, que en este caso podría ser porque lo grave es lo que dice el del fusilamiento y eso es una amenaza. Claro. En resumen, no va a quedar nada, porque le explico. Porque en Chile las amenazas, si bien son un delito, la amenaza es como para que te llamen la atención, te den una patadita en la raja, tú tengas que pagar una cantidad de dinero si es que te demandan de forma civil y decirte no se acerque al que se sintió amenazado, porque esa es la palabra, se sintió amenaza. Y tú haces caso, pagas y que pides rebaja, pagas
el parte, por así decirlo, y listo, y se acabó. Porque las amenazas en Chile no es algo, una felonía de primer grado, sino que es bastante suave. Es como, ya está hinchando mucho las pelotas, así que dejémoslo con denuncia, que no se acerque y listo. Ahora, es muy distinto si de esas amenazas hubiese intentos. Ya estamos hablando de cosas más graves, pero bueno, son situaciones y leyes que se forman aquí en Chile. El problema es que está sujeto en su verso, en lo que él dice, a que él sea presidente. Entonces creo que ahí cuando se van a estos juicios dicen qué posibilidades hay que él sea presidente, entonces se ve la verosimilitud de la amenaza, digamos, ¿no? Del hecho. Entonces, yo creo que ahí los abogados entran ya en esta disputa, no es verosímil esta amenaza, no es verosímil. Por eso digo que la condena social es muy relevante. La condena del espectro político, la condena social, el poder hacer esta reflexión, el poder también decir que el hombre puede pensar lo que quiere, decir lo que quiera de buena forma. Nadie quiere a él censurarlo, sino que es cómo lo dice, la forma en que lo dice y la violencia que tiene sus palabras finalmente. Mi querido Lucho, sí, eso es, digamos, eso es, en esas cositas tenemos que ponernos de acuerdo. De hecho, todos. creo que ayer en general lo que decían ustedes, la política en general de una buena señal, de que el rechazo a este tipo de expresiones sea transversal. Desde José Antonio Kast, Evelyn Matei, el presidente, finalmente da una buena señal en ese sentido de que esas situaciones no puedan llegar a más, por lo que les decía recién. O sea, ya hemos visto que el límite entre las redes sociales y una representación parlamentaria es muy pequeño. Entonces, ese límite puede pasar rápidamente. Pero claro, acá cuando ya tienes que eventualmente puede haber un hecho delictual, es distinto. Ahí es completamente distinto. Y es bueno que las autoridades que se ven como víctimas de este caso también den la señal de ellos presentar las acciones legales. Que no lo dejen así nomás. Que no sea solo la condena social. Sí, también pero recordemos que hoy día también en el Congreso han pasado cosas que ameritan recursos de este tipo. Recordemos que en este momento la diputada Cordero está desaforada. Está desaforada porque la justicia encontró argumentos suficientes para desaforarla. Ya, aquí está el tema que yo quería mencionar hace días atrás y no pude por ese motivo, que si ustedes van a mi canal principal yo voy a dejar un videito muy cortito hablando de eso, y es el hecho de que nosotros en Chile, para poder meterle cargos, por así decirlo, a alguien que es un diputado, senador, ministro, da lo mismo, tienen que pasar por por el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? ¿Acepta o no acepta? Cuando acepta que hay temas que tienen que ver de forma judicial, dice, ok, tú desde ahora, porque se lo mandan a tribunales, tú desde ahora estás desaforado, porque mientras ellos ejercen un cargo político en Chile, ellos no pueden ser tocados. Pasan los sindicatos, pasa aquí como presidente de una junta de vecinos, pasa como diputado, senador, ministro, lo que sea, porque ellos tienen foro. ¿Por qué? Para evitar el perseguimiento político. Por eso mismo el señor Pinochet nunca se le pudo meter a la cárcel porque estaba con foro, ya que era senador vitalicio. Bueno, a la señora Cordero la acaban de desaforar. ¿Qué quiere decir? Que le quitaron el foro, esa coraza que tienen para no denunciarla. Y en estos momentos ella va a enfrentar cargos. ¿Qué es lo que pasa también con este desaforo o aforo? Que tú no dejas de ser político. Tú aún te puedes presentar a diputado o senador al cargo que tú estás ejerciendo y aún así puedes cobrar los beneficios del Estado y el sueldo del Estado. Pero la diferencia es que ahora estás sin la protección del foro y por lo tanto te pueden meter preso. Esa es la diferencia. Siguen siendo diputados, siguen siendo senadores, siguen siendo lo que son en esos momentos que tienen el foro. Pero como están desaforados, te lleva a la justicia y listo. Pero sigues ejerciendo tu cargo igual. Qué bueno que lo tocaron acá. No pensé que lo iba a tocar aquí. Pero ese es el tema. Un poco... Por lo que la diputada dijo sobre Fabiola Campillay. Es decir, acá muchas veces cuando se recurren cuando se dicen estas cosas que pueden ser calumniosas, injuriosas, o en este caso amenazas, muchas veces se dejan ahí. Pero las personas que siguen legalmente el camino, como lo hizo la de la senadora Campillay, finalmente llegó y se abre este proceso. Se abre este proceso de la primera de desaforarle y luego ya comienza el juicio respecto a la querella, ¿no es cierto? Bueno, entonces hay que ser responsable de las palabras y afortunadamente la ley hoy día deja el precedente también. Permite eso, ¿no? Bueno, y en este mes de septiembre vimos cada cosa en el Parlamento también, ¿no es cierto? Cada salida, ahí para qué se las vamos a recordar.
Muy bien, aquí termina la reacción del video de hoy. Lamento que van a escuchar muy bajo en algún momento el video, lamento un montón de cosas y lamento los gritos de mi familia por detrás, pero ustedes entenderán que los que tienen familia no hay forma de sacárselos en ese sentido de encima. Así que sin más me hago grande, me hago chiquita, ahora me hago grande para despedirme de ustedes. Muchas gracias por ver el video hasta aquí y eso. Nos estamos viendo la próxima semana. Si el de arriba quiere, aunque dicen que el de abajo escucha más, con un fuerte abrazo, un beso enorme. Nos estaríamos viendo en otra video reacción, que no es video reacción, del canal Suanfu Opina. Bye bye, que tengan una excelente semana. Nos vemos.